Buenos días, soy Ana Isabel Díez y quiero en primer lugar agradecer a Z en su versión número 5 sobre el tema de los textiles a que me hayan invitado a hablar sobre mi trabajo. Yo creo que lo que mejor ilustra mi declaración de artista está presentada en la imagen de Nicolas de Lorraine de 1537, un mapa de la Provence en Francia en el que se describe la geografía como una figura de una mujer. A mí me interesan muchísimo los temas sociales y yo diría que dos temas están presentes en mi trabajo, el paisaje y la mujer. Y me gusta establecer relaciones entre ambos. La fragilidad de la naturaleza me permite hablar de la situación de la mujer en la sociedad para denunciar problemas tan graves como la violencia intrafamiliar, el tráfico de personas, que generalmente las víctimas son las mujeres. Por otra parte, como artista contemporáneo, me interesa muchísimo explorar las diferentes posibilidades que hay para expresarse desde el punto de vista de técnica y de medios, de manera que el tejido no es la única expresión que yo utilizo, sino que me valgo de ella para reforzar también otros trabajos que venga haciendo. Cuando, por ejemplo, desarrollo un tema, al fin y al cabo la técnica es concepto. Cuando desarrollo un tema o una idea, pues me gusta recurrir a diferentes técnicas, una de ellas el tejido. Yo diría que en primer lugar, la primera obra en la cual empezó a aparecer esa referencia, por lo menos referencia al tejido, fue en Paisaje Interior del 2010 y en esta obra que incluía pues unos videos de unas videohisteroscopias, o sea, de endoscopias del útero, en el que se hace referencia a cómo el útero alberga un paisaje y se compara pues con el paisaje natural. Desarrollé un libro de artista con la técnica de grabado y digamos que lo presenté utilizando el bordado como la decoración de la pasta, y ya en ese momento yo sentía que era una manera para hablar de lo femenino. Luego, en la siguiente obra que desarrollé, que fue en el 2011, que se llamó Cuerpo Territorio, a través de la minería ilegal del oro, de la denuncia de lo que está sucediendo en el país en la minería ilegal del oro, no solamente la forma como se agrede el paisaje, sino al tejido social, ya entonces aprovechando esta fuerza del lenguaje para referirse a las conexiones entre las comunidades, pues me utilicé la gráfica de los patrones de costura para referirme a esa parte de cuerpo, en esta dupla de cuerpo-territorio que pues la minería ilegal del oro afecta. Digamos, hay dos lechos, un lecho de la naturaleza, el lecho del río, cuya agua se contamina, pero también está ese otro lecho, que es el lecho, digamos, social, el lecho donde se yace, se duerme, y que hace referencia al maltrato intrafamiliar, a una cantidad de actividades que afectan directamente a la mujer en este tipo de sociedades. Después de esta obra, pues me presenté en el 2012 a los Premios Nacionales de Artes de la Universidad de Antioquia. En esa oportunidad el premio estaba condicionado para diseñar un traje. A mí pues me sentí en ese momento desconcertada, porque aunque quería pues participar en los premios, veía que era tal vez una temática que se alejaba un poco de mi trabajo. Sin embargo, me puse a pensar cuál era la mejor manera de ser coherente con lo que yo estaba haciendo y aún así presentar una propuesta. Y se me ocurrió que si mi obra venía hablando del maltrato a la mujer, pues yo también debería maltratar un traje. Y de hecho empecé a recoger vestidos, ropa en barrios que habían presentado pues problemática de violencia en la ciudad, y me senté, organicé, digamos, el atuendo de una mujer
y empecé a rascarlo, a romperlo con mis propias manos. Tengo que decir que fue una experiencia supremamente fuerte, supremamente potente, que me conectó con el dolor de estas mujeres. Y pues cuando ya terminé y vi todos estos jirones de ropa, pues recordé unas bolitas de trapo que me había enseñado a hacer mi abuela y empecé a atar estas jirones, y a medida que iba haciéndolo, iba pensando en todo ese dolor que sufre la mujer, en las condiciones, muchas veces en la guerra, cuando el cuerpo de la mujer se vuelve también una extensión del campo de batalla. Y pues me puse a pensar, bueno, ¿cuál es la peor situación que puede sufrir una mujer en estas circunstancias? Y pues pensé, cuando está desaparecida, cuando está perdida, cuando está embolatada. Y entonces caí en cuenta que era justo la acción que yo estaba en ese momento desarrollando con estos tiritas de ropa, que estaba atando una bola. Y digamos que así nació esta primera versión de Embolatados, que la presenté a este premio de la Universidad de Antioquia, y la presenté una sola bola que representaba a una mujer que había sido asesinada por su marido en el centro comercial El Salite en Bogotá, y la presenté en una urna con una etiqueta que consignaba pues las características de esta persona. Esto con el propósito, pues esta etiqueta tenía el doble propósito de hacer referencia pues a las etiquetas que ponen a las personas en la morgue, pero también a una etiqueta que se pone cuando se está clasificando un objeto, cuando se quiere pues coleccionar algo, etcétera. O cuando se quiere identificar una pieza de museo. Lo mismo que su permanencia dentro de una urna. ¿Qué hay en una urna, en un museo? Es las cosas que queremos cuidar, preservar, conservar. Y eso era precisamente lo que yo quería decir que había que hacer con la mujer en esta sociedad que la estaba maltratando, atropellando, matando. Esta obra fue finalista en este concurso junto con otra obra que presenté, que se llamó Traje Día. Hay un juego de palabras con la palabra tragedia para hacer referencia a que la violencia intrafamiliar es una tragedia cotidiana para estas mujeres. Igual que Embolatados, pues es un juego de palabras, me gusta, y probablemente a continuación se darán cuenta cuando miremos otras obras. Ese tema de los juegos de palabras es recurrente en mi trabajo. Después de eso, entonces ya decidí que había que darle crecimiento, había que expandir esta obra de Embolatados. Había sido supremamente potente eso que yo había experimentado en la construcción de la obra y quería compartirlo con otras mujeres. Me parecía que era una cosa terapéutica, esta catarsis de llegar a romper con la ropa y luego a reconstruirlo en un objeto completamente diferente. Y empecé pues a pensar en cuál era el mecanismo para lograrlo. Finalmente decidí presentarme a los premios Luis Caballero y fui seleccionada en el 2015 en la 8ª versión con esta obra que se presentó en el Museo Santa Clara. Aquí ya era una obra con una dimensión diferente. Prácticamente logré construir al menos 2.400 bolas que se presentaron en la sala central del Museo Santa Clara, y estas bolas las construí con el apoyo de las mujeres víctimas de violencia y de las personas que quisieron acompañarme en el proyecto para denunciar este problema. Diseñé con el apoyo de una psicóloga unos talleres terapéuticos en los que básicamente se desarrollaba esto que yo había hecho para elaborar la primera bola, pero obviamente ya con un esquema mejor estructurado, con una secuencia terapéutica que realmente fue muy beneficioso. Entonces desarrollé más de 80 talleres en distintas instituciones en las que las mujeres participaron. Esta obra estos talleres los he seguido haciendo
porque la obra también la he seguido presentando después del Museo Santa Clara. La presenté del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en la Quinta San Pedro Alejandrino en Santa Marta, también aquí en Medellín en la Sala Sura, en el Museo Maja de Jericó y en el Museo del Traje en Madrid, España. De manera pues que con esto he podido darle un tinte más internacional y más, digamos, amplio para hablar de que esto es un problema no solamente local. También los talleres para la construcción de la obra para el Premio Luis Caballero, me recorrí prácticamente el país buscando estas comunidades y mujeres que quisieran apoyarme en el proyecto. Después de esta obra vino una que se llamó Pajaritos de Oro, que hablaba del tráfico de personas, y digamos que aquí el tejido está construido de una forma un poco diferente, porque lo que hice fue hacer unas tramas, unos entramados con billetes, con el billete de $1 norteamericano y con el billete de 10.000 pesos colombianos, que en esa época era el único billete que tenía una mujer en su gráfica, en su distinción. Entonces los recorté y con esto hice pequeños, digamos como que reconstruí el billete ya de una manera diferente, con entramados, con tejidos, en que estaba yo aquí hablando de cómo el dólar, que significa pues el dinero por antonomasia, y en él quedaba de alguna manera atrapada, enredada, entrelazada la figura de esta mujer y desfigurada también, que era otra cosa importante. Y otro aspecto en el cual utilicé el tejido en esta obra fue, pues digamos, la parte central de esta obra son unas porcelanas de unos pajaritos dorados. Estos pajaritos de oro hacen referencia a esas promesas brillantes que nos hacen y que no nos cumplen, como es la manera como enganchan a esas mujeres para que viajen y sean convertidas en esclavas sexuales casi siempre. Este pajarito está posado sobre una carpeta bordada en el que hay pues un mapamundi con unas rutas, digamos, inocentemente este pajarito está sobre esta carpeta, como se exhiben las porcelanas en las casas, pero realmente este mapa no es otra cosa que el mapa del tráfico de las rutas del tráfico de personas. Bueno, y continuando ya pues con el desarrollo de mi obra, siempre me quedó cavilando una situación, y fue ¿qué le pasa al hombre en todo esto? O sea, ¿por qué el hombre agrede a la mujer? ¿O por qué hay ese desprecio por lo femenino en la sociedad patriarcal? Llegué a la conclusión de que esos patrones de, digamos, esquemas culturales, que son los que nos amarran a las mujeres a esas situaciones de inequidad, que son esos patrones que yo invito a las mujeres con los que yo invito a las mujeres a romper cuando están rompiendo su ropa. Uno de ellos, por ejemplo, es que la mujer es prácticamente la que educa a los hijos, y sin darnos cuenta somos nosotras mismas las que estamos perpetuando esa situación cuando educamos a los hombres y les decimos: no sea niña, no llore, no exprese sus sentimientos, los hombres no juegan con muñecas, las niñas no son bruscas, en esta casa el que mande es su papá. Bueno, y tantas frases más que hacen referencia a ese dominio del masculino y a la subordinación del femenino. Entonces pues caí en cuenta de que le correspondía también entonces al hombre rescatar esa parte femenina que tiene construida, o pues que biológicamente hace parte de sí mismo, y que sin embargo él violenta todos los días cuando tiene que ser macho, cuando no puede expresar su femenino. Entonces así fue como nació la obra Punto de Cruce, que es un bordado de grandes dimensiones,
Tengo pues varios hechos hasta el momento, pero hay uno que tiene 2 metros por 8 metros y está hecho sobre la tela de cerramiento verde que utilizamos para construcciones. O sea, paradójicamente, así como la sociedad patriarcal divide a los hombres y mujeres de acuerdo a los oficios, pues yo quiero aprovechar esa división para volverlos a unir, para que haya esa armonía, esa reconciliación entre el masculino y el femenino, tomando como expresión del femenino el bordado, la costura, las labores del hilo y la aguja, y el hombre, en cambio, una labor ruda como es la construcción. Esta tela pues tiene la connotación no solamente de que cuando la vemos sabemos que puede haber se está agrediendo la naturaleza, está cambiando nuestro paisaje, sino que también es algo que allí se esconde, se tapa, se oculta, se cubre, como hace el hombre con su parte femenina que le hemos enseñado. Entonces yo creo que poniendo esas dos juntas, también hago, así como para construir embolatados, hice estos talleres terapéuticos, estas acciones artísticas en que participa la comunidad, porque es algo que también me nace a mí, ese interés por lo social. Pues también para esta obra he desarrollado algunos talleres en los que los hombres empiezan a coser, a bordar, a tejer, y es muy interesante ver cómo se generan unas dinámicas colaborativas. Al fin de cuentas es eso lo que yo quiero expresar. El masculino y el femenino no deben competir, no es que es mejor si lo uno o lo otro, ni emular el uno al otro, sino la esencia o la misma naturaleza nos lo enseña, es cómo el esfuerzo colaborativo es lo que produce resultados. Tenemos que construir sociedad a través de esos esfuerzos colaborativos, y eso lo evidencio en estas actividades de los talleres que hago para punto de cruce, así se llama la obra, porque parto de la puntada de punto de cruz, que es XX, la definición cromosomática de la mujer, y cambio la puntada y la hago con XY, que es la definición cromosomática del hombre. Esto pues, como ha pasado en otras de mis obras, o recurrentemente lo hago, pues que a partir de una idea uso diferentes aproximaciones con distintas pues técnicas y medios. Entonces pues para esta obra lo esencial, lo principal, el núcleo de la obra es este gran bordado, pero también recurro a la pintura, porque la pintura de paisaje es un género de pintura muy importante, y hago pues esta presentación de lo que es el paisaje contemporáneo atravesado por esta tela, y pues también hago por ejemplo grabado con unos collages que intercambian los objetos de la costura y de la construcción, representados sobre papel milimetrado, que no solamente me habla de esto masculino, preciso, exacto, de la ingeniería, la arquitectura, sino de esa unidad cromática que se va desarrollando con la obra. Bueno, entonces estas son mis prácticas desbordadas. La razón por la cual le di este nombre a esta presentación es precisamente que me interesan, como decía al principio, abordar los asuntos de distintos medios o técnicas. Definitivamente el tema femenino es algo que me concierne, me preocupa, su relación no solamente con el masculino, sino con el entorno, también los asuntos sociales relacionados con esto, y creo que efectivamente las labores de la aguja y el hilo resultan pertinentes para expresarlas. De hecho, en este momento estoy desarrollando mis estudios doctorales en la Universidad de Antioquia con una tesis sobre el tejido como un discurso o una expresión artística de asuntos asociados al género. Entonces, pues de nuevo agradecer que me hubieran tenido en cuenta para esta edición número 5 de Z. Ojalá podamos vernos pronto. Los invito a que visiten entonces mi página web
www.anaisabeldiez.com, en donde podrán encontrar información más detallada si se le generaron inquietudes sobre las obras y otras obras que están allí relacionadas. Muchas gracias otra vez.